Buenas tardes, soy de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio Exterior, de la carrera de Comercio Exterior, de la materia de Técnica Aduanera 2 con el ingeniero Diego Borges. Mi nombre es Saskia Ortega y les voy a hablar acerca de la historia de la nomenclatura. Como introducción tenemos que la nomenclatura arancelaria constituye uno de los pilares fundamentales del comercio internacional moderno, ya que permite clasificar, identificar y regular las mercancías que cruzan las fronteras. Su evolución histórica refleja no solo el desarrollo del comercio global, sino también la creciente necesidad de estandarización, control fiscal y facilitación del intercambio entre países. A lo largo del tiempo, este sistema ha pasado de ser rudimentario y desorganizado a convertirse en una estructura altamente técnica y armonizada a nivel mundial. Como orígenes tenemos que durante las civilizaciones antiguas como Mesopotamia, Egipto y Roma, el comercio ya implicaba el cobro de tributos sobre las mercancías. En la India en el siglo V, en el cual los mercaderes deberían pagar impuestos para ingresar productos al país, existen indicios de que luego se extendió a Grecia, quien cobraba un impuesto único al 2% a la mercancía. Luego pasó a Roma, donde en el puerto Ostia se cobraba un impuesto bajo el nombre de portum, que este impuesto generalmente era utilizado para la mercancía que viajaba por el mar, ya que en esa época era el medio de transporte más utilizado. Sin embargo, no existía una clasificación sistemática de los bienes. Los productos eran descritos de manera general, lo que generaba inconsistencias y arbitrariedad en la aplicación de impuestos. Por ejemplo, un mismo producto podía ser grabado de forma distinta dependiendo del lugar o del funcionario. Esto evidenciaba la necesidad de establecer criterios más claros y uniformes. Con el auge del comercio en Europa y la consolidación de las rutas comerciales como la ruta de la seda, se empezaron a desarrollar listas más organizadas de productos sujetos a impuestos. No obstante, estas listas seguían siendo locales y carecían de estandarización. Cada reino o ciudad-estado manejaba su propio sistema, lo que la falta de uniformidad generaba barreras comerciales y aumentaba los costos de transacción para los comerciantes. Los señores feudales imponían y cobraban impuestos por la circulación de las personas y las mercancías. Posteriormente, en 1718, se expandió en España, donde nació la primera ley del arancel, la cual fue establecida para realizar comercio internacional. Allí el Reino de España estableció un impuesto llamado almojarifazgo, el cual era un impuesto con fines puramente rentistas. En la Edad Moderna tenemos que el verdadero avance en la nomenclatura arancelaria comenzó aquí, especialmente entre los siglos XVIII y XIX, con la expansión del comercio internacional y la Revolución Industrial. En 1849 se crea la Ley de Bases, en la cual se enumeraron las partidas con un orden alfabético y aparecen los primeros derechos específicos como un valor fijo sobre la cantidad de mercancía. En 1870 se aumenta el proteccionismo y la rivalidad internacional. En 1879 hubo una tendencia general en la cual los gobiernos de todos los países comenzaron a intervenir con su propia economía, debido a que no existía la uniformidad. Y por la complejidad de la clasificación arancelaria, los estados comenzaron a comprender la importancia de la organización de sus sistemas arancelarios, no solo para recaudar ingresos, sino también para proteger sus industrias nacionales. En este contexto surgieron las primeras nomenclaturas más estructuradas que clasificaban los productos según su naturaleza, origen y uso. En la época moderna, se lleva a cabo la segunda conferencia internacional sobre estadística comercial y se adopta por 29 países. La nomenclatura de Bruselas, la NB, primera nomenclatura uniforme que consistía en 189 apartados distribuidos en 5 grupos: animales vivos, alimentos y bebidas, materia prima o simplemente preparada, productos manufacturados, oro y plata. Para 1922, en el marco de la Sociedad de las Naciones SDN, la NB sirve como base para la primera recopilación estadística comercial por la Oficina Internacional de Estadística Comercial. Dicha nomenclatura uniforme es adoptada también para fines arancelarios por 30 países. La nomenclatura de Ginebra, desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas. Este sistema revolucionó la forma en la que los países clasificaban los productos, al establecer una estructura jerárquica basada en códigos numéricos de 6 dígitos, organizados en secciones, capítulos, partidas y subpartidas. El sistema armonizado permite identificar de manera precisa prácticamente cualquier mercancía, facilitando el comercio, la recopilación de estadísticas y la aplicación de políticas comerciales. En 1930 llegó la Segunda Guerra Mundial, afectando el comercio internacional, lo cual hizo que los países impusieran controles más estrictos y buscaran independizarse económicamente. En 1930 llegó la Segunda Guerra Mundial, afectando el comercio internacional, lo cual hizo que los países impusieran controles más estrictos y buscaran independizarse económicamente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países europeos crearon organismos para mejorar la cooperación aduanera, dando origen al Consejo de Cooperación Aduanera, hoy Organización Mundial de Aduanas. Este desarrolló la nomenclatura aduanera de Bruselas, un sistema que clasificaba mercancías según su material y fue utilizado por muchos países. Con el tiempo, esta nomenclatura evolucionó a la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, la NCCA, una estructura más organizada con secciones, capítulos y partidas identificadas por códigos. Países como México lo usaron para regular sus importaciones y exportaciones hasta 1988, cuando adoptaron el sistema armonizado más moderno y estandarizado. En 1950, la clasificación uniforme para el comercio internacional, también conocida como CUSI, donde el marco del Consejo Económico y Social de la ONU se aprueba la resolución que crea la CUSI original, un documento uniforme con una nomenclatura extensa y categorizada relativamente mejor que sus predecesoras. En dicho contexto, los países miembros de la ONU buscaron uniformar los códigos de clasificación de mercancías, más bien con fines de categorización por clases de mercancías y grados de elaboración para recopilación estadísticas del comercio internacional y promover la compatibilidad internacional de estadísticas en términos de los materiales usados en la producción, el grado de procesamiento, las prácticas de mercado y los usos de productos. También la importancia de los bienes en términos de comercio mundial y los cambios tecnológicos. Para el año 1960, muchos países y organismos internacionales utilizaban la CUSI original para compilar datos relativos al comercio y como base para la publicación de estadísticas del comercio, pero no para efectos aduaneros. Sin embargo, algunos países de Latinoamérica y países y territorios de la Commonwealth británico utilizaban también la CUSI original como base para su nomenclatura aduanera. En 1994, el Consejo de Cooperación Aduanera desaparece y es reemplazado por la Organización Mundial de Aduanas, organismo internacional que ayuda a los países miembros a crear una cooperación y comunicación constante en la materia aduanera, con su sede en Bruselas. Es el administrador del sistema armonizado y encargado de su revisión cada 5 o 6 años, la última siendo en 2012. Por último tenemos el sistema armonizado, que es el que usamos actualmente. Esta es una nomenclatura polivalente de 6 dígitos creada para bienes transportables y concebido para responder a 3 objetivos: facilitar el comercio internacional, reducir los costos a nivel de los intercambios internacionales y facilitar la recolección y comparación de las estadísticas. Las mercancías pueden ser agrupadas de maneras diversas, los métodos se determinan bajo la lógica de las agrupaciones y las estructuras. Pueden ser por criterios de origen como composición, función, grado de elaboración y ubicación de productos. Para los propósitos de clasificación arancelaria, el sistema armonizado proporciona una estructura jerarquizada que se distribuye así. Tenemos 21 secciones en números romanos, 99 capítulos, más de 1200 partidas de 4 dígitos, más de 5000 partidas de 6 dígitos. Las partidas contienen partidas específicas, partidas residuales y genéricas. Las subpartidas son cerradas, abiertas, además de las subpartidas regionales y nacionales. Diversos países han adoptado versiones adaptadas del sistema armonizado, incorporando más dígitos para fines específicos. En el caso de Ecuador, se utiliza el arancel nacional basado en el sistema armonizado, administrado por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Este sistema permite al país regular sus importaciones y exportaciones, aplicar impuestos, controlar mercancías restringidas y cumplir con acuerdos comerciales internacionales. Como conclusiones tenemos que la evolución de la nomenclatura arancelaria demuestra cómo el crecimiento del comercio internacional ha exigido sistemas cada vez más organizados y estandarizados. Su desarrollo ha permitido no solo mejorar el control y la clasificación de mercancías, sino también fortalecer la cooperación entre países y optimizar los procesos fiscales. En el contexto de la globalización, la nomenclatura arancelaria se consolida como una herramienta indispensable para el comercio mundial. Su capacidad de adaptación y estandarización garantiza un intercambio más eficiente, ordenado y transparente, reafirmando su importancia en la economía internacional actual. Muchas gracias.